Escucha, muchas gracias. Pues comenzamos con este seminario de clásicos de Derecho Constitucional. Es el cuarto que hacemos. Anuncio ya que, aunque la periodicidad es trimestral, como no vamos a ser esclavos de nuestras reglas, haremos uno extraordinario, digamos, fuera de programación, en este mismo mes de mayo, el día 29, aprovechando que nos visita en España para acudir al homenaje que se celebra en Zaragoza el día 1 a la memoria de Pepe Tudela. Nos visita Diego Valadés y al saber que iba a estar en Madrid, pues le propusimos que hiciera un seminario extraordinario, cosa que ha aceptado encantado, así que el día 29 le tendremos aquí. Y el autor que la ha elegido es Karl Levenstein, la teoría de la Constitución de Karl Levenstein. Así que el 29 tendremos en este mismo horario que hace posible la conciliación, sobre todo la de las madres, aunque sé que dificulta a los latinoamericanos, por eso lo dejamos grabado, pues haremos un extraordinario. Y también confirmaros que ya está aceptados los intervinientes del año que viene, sin perjuicio de que hagamos algún extraordinario con extranjeros. Vendrán el año que viene Marc Carrillo a hablar de las libertades públicas de Jean Ribot. Vendrá Francisco Bastida, que vendrá a hablar de Carl Schmitt. Bastida, el que enseñara, habla de Schmitt. Lo cual está bien. Vendrá Balaguer para hablar de Heberle, probablemente de la Constitución abierta. Y vendrá Paloma Viglino para hablar, no hemos decidido todavía la obra o si será un tema, pero para hablar de la contribución de Francisco Rubio. Pues estos serán los del año que viene. Hay alguno extraordinario que tengo en mente, pero no he hablado todavía con el autor, pero posiblemente haya algo más. Acabados los anuncios, me corresponde, bueno, pues presentar mínimamente este seminario, y para mí es una enorme satisfacción que este seminario me imparta Piedad García Escudero. Yo no voy a hablar mucho de Piedad, entre otras cosas porque cada vez que hablo de Piedad, no voy a decir que se enfade, porque no se enfada conmigo nunca, pero sí me muestra su incomodidad porque no le gusta que hable tan bien de ella en público. Y siempre me dice, Rafa, no sé por qué dices esas cosas. Yo no he hecho eso. Entonces voy a intentar estar comedido para no incomodar a Piedad. Pero sí debo destacar que para mí Piedad es un referente, creo que para todos nosotros, y no solo del derecho parlamentario. Y es simultáneamente un referente en el mundo de los profesores de universidad y en el mundo de los letrados de Cortes. Y eso es extraordinariamente difícil. Y extraordinariamente difícil, además, y esto sé que ya no le gusta, pero lo siento, me da igual, para una persona de su género en el momento en el que tuvo que comenzar su carrera. Ella siempre dice que no tuvo dificultades, pero las dificultades estaban allí, en el ambiente, y creo que debe ser destacado. No voy a hablaros de la obra de Piedad, ni siquiera voy a hablaros de el cariño que me genera, pero sí voy a comentaros que porque ya lo saben, te lo puedo decir en público, cuando estamos preparando su libro homenaje, nuestro problema principal es que todo el mundo quiere participar. Y eso denota muchas cosas.
denota, por supuesto, la calidad profesional, pero denota también la calidad humana. Y eso es algo que quiero destacar en público. Yo empecé a trabajar con Piedad hace relativamente poco tiempo, 10, 12 años, en la Asociación de Constitucionalistas. Antes no había trabajado con ella y para mí fue un enorme descubrimiento. Que sea la persona que cierra este primer curso de clásicos de Derecho Constitucional es una enorme satisfacción. Que sea además con el Skin Mail, que supongo que debe haber habido 5 personas en España que lo hayan leído, y Piedad es una de ellas. Y que sin embargo es un referente del derecho parlamentario, me parece simplemente maravilloso. Entonces, yo creo que sin más, Piedad, que esto sea simultáneamente una presentación y sobre todo un reconocimiento por mi parte y por parte del Instituto, y estoy seguro que por parte del departamento, ¿verdad, María? A tu figura y a tu trayectoria. Es una gran alegría. Antes de darte la palabra, le paso la palabra a Lucía, que es la coordinadora de este seminario, para que brevemente exponga, bueno, quién era Skin Mail. Muchas gracias, Rafa. Bueno, hoy va a ser muy breve porque he encontrado muy poca información sobre la vida de Erskine May, es decir, 4 pinceladas para que tengamos un contexto previo. Erskine May fue abogado, constitucionalista, funcionario del Parlamento británico durante la época victoriana. Nació en Londres en 1815, se educó en una escuela privada, la Escuela de Bedford, como alumno particular del entonces director de esa escuela. Fue un gran conocedor del Parlamento británico, donde desarrolló toda su carrera profesional durante 54 años. Los 15 primeros años fue auxiliar bibliotecario de la Biblioteca de la Cámara de los Comunes y los 15 últimos fue secretario general de dicha Cámara, de la Cámara de los Comunes, pasando antes por varios cargos intermedios, como, por ejemplo, tenía la función de revisar los proyectos de ley privados, también tuvo el cargo de Tax Master, maestro de impuestos, no sé si se traduce, y ambos de las 2 cámaras, y de asistente al secretario general de la Cámara de los Comunes. Durante su primera etapa, como auxiliar bibliotecario, se convierte también en abogado a los 23 años, contrae matrimonio a los 24 años y publica a los 29 años, en 1844, la primera edición de la obra capital que se comenta hoy. Tratado sobre la ley, los privilegios, procedimientos y el uso del Parlamento. Considerada la Biblia parlamentaria, la Biblia del procedimiento parlamentario en Reino Unido, y con enorme influencia, como vemos, no solo en este país, sino en otros, sobre todo los del entorno de la Cámara. En su etapa de secretario general de la Cámara de los Comunes, fue elegido miembro y profesor titular del Middle Temple, que es uno de los denominados Inns of Courts, que son, como la gente, yo no lo sabía, pues luego a lo mejor lo sabía, como asociaciones profesionales de abogados de pertenencia obligatoria para luego poderse colegiar y ejercer como abogados en Reino Unido. Y también fue miembro del Consejo Privado de la Reina Victoria en 1884. Fue un reconocido constitucionalista, parte de la publicación de estas obras de derecho parlamentario, publicó obras sobre la historia constitucional de Inglaterra, sobre democracia en Europa. Democracia en Europa, una historia, en 1877. Y a lo largo de su vida recibió varios títulos también honoríficos, nobiliarios, fue companion de la Order de Bath, una orden creada por la corona para reconocer los servicios públicos a determinados personajes, los servicios al país que se dieron, y ahí ascendió a Knight Commander, no sé cómo decirlo. Comandante de la Guardia de la Noche, vamos. A Juego de Tronos. Y finalmente, cuando deja de ser secretario general, 6 días antes de su fallecimiento, fue nombrado barón de Farnborough, siendo el título nobiliario más corto, el segundo título nobiliario más corto de la historia del país. Y con esto
Muchas gracias, Lucía. Yo creo que esto habría que instaurarlo, ¿no? Que los directores de instituto luego fueran nombrados varón de la Complutense o algo así. Esto estaría bien. Esto a mí me gustaría ser varón de la Complutense. Sería maravilloso. Y los letrados, la verdad, lo que son. Adelante, Piedad. Bueno, no sé si yo me tengo que poner el micrófono para no forzar la voz, que la tengo regular. En primer lugar, bueno, quiero agradecer a Rafa por haberme invitado y por las palabras que dice, que siempre me emocionan. Luego ya no voy a poder hablar, pero siempre digo que es mi amigo y por ahí vienen esas palabras. También a Javier por esta invitación. Tengo que decir que di, por supuesto, mi condición de mujer, cosa que está feo decirlo. Aquí siempre hay que cubrir algún cupo. La verdad es que me parece que tengo poco que aportar después de los ilustres constitucionalistas y las obras de derecho constitucional que me han precedido en este seminario, y por eso voy a hacer una pequeña, aunque pueda parecer larga, digresión de por qué elegí este libro, que no es de teoría, sino, como se llama, de práctica. Podría resumirlo en una cita de Goethe, que estaba en una de nuestras primeras obras, yo creo que con Benigno Pendas, y que me han recordado últimamente, que dice: gris es toda teoría y verde el árbol dorado de la vida. Es una cita muy bonita que creo que ha inspirado mi obra. Pensé en alguna obra de historia jurídico-política. La verdad es que son las que iluminan los años de oposición a letrado de las Cortes cuando estás lidiando con los temas. Y esto se confirmó cuando Rafa Bustos, en la primera sesión de este seminario, pues dijo que su primera lectura había sido el Sabain, que es la historia de las ideas políticas, que es una obra compleja donde las haya, por la mentalidad desde la que está escrita y probablemente por la traducción también al español. Y por el contrario, yo recordé la sencillez y hasta belleza o poesía de otros libros, como La historia de la filosofía del derecho y el Estado de Pujol, o los libritos de García Pelayo publicados en Alianza, que son 5, de los mitos políticos, del mito y de la razón y otros mitos, burocracia y tecnocracia, las transformaciones del Estado contemporáneo y los partidos políticos. Evidentemente están en las obras completas, pero entonces estaban publicados independientes, son unas recopilaciones de ensayos que junto con el propio manual de Derecho Constitucional Comparado me deslumbraron en su día y que yo recomiendo siempre a cualquier persona que venga a decir que quiere hacer una oposición. Hay otras pequeñas joyas de historia jurídico-política o constitucional, como las de Ganshof, Passerein-Auger, La razón de Estado, Naef o Grossman, por citar etapas históricas u objetos históricos, objetos de estudio mezclados, ¿no? Esto era en los finales de los años 70 y primeros 80, era una época de escasas obras de derecho constitucional que todos valorábamos. Por ejemplo, el Viscaretti, los dos Viscarettis bajo su aparente simplicidad, o los famosos libros blancos y rojos de Ariel, de los cuales pues va a comentar Valadez la teoría de la Constitución de Loewenstein en el próximo seminario. Las obras de Diverger y Oriu, la de Oriu con un apéndice de Rubio Llorente sobre España, que realmente era lo que había. Y en otro orden de cosas, pues el libro de Elías Díaz, Estado de Derecho y Sociedad Democrática. Y más tarde me reencontré con la historia de las ideas al traducir, empujada por Benigno Pendas, la historia de las ideas políticas de Goethe, que es parte a su vez, o las ideas políticas en la Edad Media de Goethe, que es parte de una historia más amplia, y también La Vindicia contra tiranos, que es una obra básica del derecho de resistir. Voy a acabar este largo excursus. Entonces, me había inclinado por las obritas de García Pelayo. Tiene más, obviamente, historia. Últimamente se publicó una sobre el Imperio Británico, pero justo acaba de salir una tesis doctoral de Francisco Vila sobre la teoría de las formas políticas de García Pelayo. Yo sigo recomendando la lectura a quienes no la conozcan y les cueste acercarse a las obras completas. Se pueden encontrar en Amazon, vamos a hacer un poco de publicidad. Y poco después, en la segunda sesión de este seminario, de Guerra sobre
proyecto de ley, ya se ha ido el micrófono. Sobre el concepto de ley, en Carré Malbert, pues indicó que había elegido esa obra, entre otras cosas, porque había escrito el prólogo a una edición española. Y entonces recordé que yo había hecho el prólogo a la edición española de Erskine May. Y conste que García Roca me había dicho que eligiera una obra de derecho parlamentario y no le había hecho caso. Ahora ya sí. En esa misma sesión, García Roca y Bustos expresaron el objetivo del seminario como impulsar a los jóvenes a leer a los clásicos para hallar los fundamentos y cómo buscar lo que puede aplicarse hoy de la lectura de un clásico. Y el Erskine May, como lo conocemos, es un clásico, pero es un libro más de consulta que de lectura. No obstante, la verdad es que opté por su comentario porque es básicamente un desconocido para quien no se ocupa o practica el derecho parlamentario. Y coincide con el descubrimiento de que la obra está en abierto en la Hansard Society desde 2019. Razón de más pues, para contribuir a su difusión. Tengo que decir una anécdota sobre el Erskine May. Cuando yo doy alguna conferencia sobre transparencia, siempre ponía como ejemplo de límites al acceso a la información, pues una respuesta de la Cámara de los Comunes que le piden como información el Erskine May. Entonces la contestación es, pues no le damos el Erskine May porque lo tiene usted, se lo puede comprar. Básicamente fue lo que le dijeron, se lo puede comprar. Pero bueno, vayamos con el autor brevemente, porque ya Lucía ha expuesto lo más importante, la obra y su traducción española, para luego centrarme en algunos de sus contenidos y su coincidencia con las normas, la jurisprudencia y los precedentes parlamentarios en nuestro país. Esta parte a lo mejor es la más entretenida, lo digo porque si se os hace largo, pues penséis que al final la cosa va a mejorar un poquito. Cuando empezaba el prólogo de la edición española, publicada por la Asamblea de Madrid en 2015, decía que no puede caber mayor honor para un letrado de las Cortes Generales, como de cualquier otra cámara parlamentaria, que me encomendaran la presentación de la versión española de la conocida obra de Sir Thomas Erskine May, que tiene un título largo, A Treatise upon the Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament, que como ha dicho Lucía es la Biblia de los procedimientos y precedentes del Parlamento británico y además es una de las constantes obras de referencia para los estudiosos o prácticos del derecho parlamentario, entre los que yo me cuento doblemente. Ya nos ha contado su carrera en Lucía, como cuando es ayudante de bibliotecario en los primeros años de su carrera es cuando recopila esta obra que se publica en 1844, casi una década después de la reforma del Parlamento de 1832, que se convierte en una guía básica y en obra de autoridad. Y el objeto de este tratado, según lo expone el autor en la primera edición, era describir las diversas funciones y procedimientos del Parlamento en una forma adecuada para servir tanto de obra de referencia como para realizar un tratamiento sistemático del tema. Y su importancia radica en que los rasgos de las instituciones británicas que las han convertido en modelo, se encuentran ocultos en los intersticios parlamentarios, en los intersticios de los procedimientos. Como ha dicho Lucía también, May se jubiló, a las pocas semanas le nombran barón e inmediatamente se muere el pobre en su residencia oficial del Palacio de Westminster. Destacó, había sido el secretario general, pero se había jubilado y se ha muerto allí mismo. En 2003, los archivos parlamentarios de la Cámara de los Lores compran su archivo personal, donde está su diario, cartas con los speakers, cartas también con estudiosos de otros países que demuestran la influencia que tuvo en su libro. Así que la experiencia y el conocimiento de Erskine May, acumulado a lo largo de todos estos años que estuvo pues, en distintos puestos, como secretario general adjunto, como secretario general,
pues quedó recogida en la Parliamentary Practice, que es como se conoce abreviadamente este libro, y fue responsable de las 9 primeras ediciones, la última de 1883. Pero la obra no quedó inalterada después de su muerte, dada la flexibilidad y la adaptación de los procedimientos y en general de la práctica parlamentaria. Desde su publicación ha sido constantemente actualizada bajo la dirección bien de un speaker, bien de un secretario general, un clerk de la House of Commons, y gracias al esfuerzo conjunto de letrados de ambas cámaras, hasta llegar a la 24 edición en que se basó la traducción española, o que es de 2011, que ya se vendía entonces en ebook o en versión digital, y a la actual 25 de 2019, que se encuentra abierta en versión digital. ¿Cómo se llega al abierto? Pues en 2014 el Governance Committee de la House of Commons propuso que se estudiara esa publicación, y en 2015 la Comisión de Democracia Digital, que había creado el speaker, recomendó la apertura de la siguiente edición, que se publicaría en 2019, con actualizaciones que se preveían anuales o incluso más frecuentes, y de hecho se han hecho actualizaciones anuales. Y también voy a hacer una pequeña digresión sobre la edición española, la historia de esta edición española. Todas las ediciones del Erskine May son fruto del esfuerzo de muchas personas, y esto también puede aplicarse a la traducción española. Retomando las palabras finales del prefacio a la original, ninguna edición de May puede llegar a término sin la combinación de la experiencia y el conocimiento de muchos intelectos. Lo mismo puede afirmarse de esa edición, de esa traducción, cuyo origen se sitúa en 2006, y aquí empiezan a aparecer profesoras de este departamento, siendo Silvia Martí, secretaria general de la Asamblea de Madrid. Tras un convenio de colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, del que emanó una traducción de la edición 23, un grupo de trabajo integrado por letrados de la Asamblea, Blanca Cid, que era la coordinadora del grupo, y la prematuramente fallecida Tatiana Recoder, y de las Cortes Generales, Silvia Martí, Mariano de Aranas, Ignacio Carvajal y Maite González Escudero, emprendió una revisión que supuso en realidad una nueva traducción. Pero entonces, bueno, durante casi 5 años, bajo el impulso entusiasta de Mariano de Aranas, políglota y veterano, el grupo se reunía una vez por semana para revisar los textos de cada capítulo que previamente uno de ellos había traducido. Y a finales de 2010 el trabajo parecía próximo a su fin. Pero como se había anunciado una nueva edición para 2011, que además tendría nueva estructura y la adición de 3 capítulos, pues Blanca Cid, Tatiana Recoder y Mariano de Aranas decidieron seguir adelante incorporando las modificaciones de aquella. Y el resultado es esta traducción que se publicó y que sirvió desde entonces para acercar a los lectores, más lectores españoles e hispanohablantes, al Parlamento británico y, en definitiva, a un parlamentarismo que un peculiar sigue sirviendo de modelo. Y todo esto, como digo, gracias al esfuerzo de muchas personas. Por continuar con las actualizaciones del Erskine May original, en varias de las ediciones, como relata el editor de la 24, el clerk de la House of Commons, Sir Malcolm Jack, como digo aquí todos son Sir, da gusto ser clerk de la House of Commons, pues y seguiré, hay más. Se ha puesto de relieve el reto que presenta una obra que a la vez es fuente de autoridad en materia constitucional y un manual práctico. En la 14 edición, desde 1946, quien luego sería Lord Campion, reconoció la necesidad de despojar al texto de información histórica y relevante para la práctica parlamentaria del momento, y esto halló eco en otras ediciones como en la 20 de 1983, aunque esto no conllevó una disminución del volumen. Y en la propia edición 24, en la que se reelaboraron algunos capítulos para ponerlos al día, como las funciones de la Cámara de los Lores, y se reordenaron o añadieron elementos, aunque se eliminara cierto marco histórico para una más clara exposición de la práctica moderna, se reconoce que existen ámbitos, en particular los capítulos relativos al privilegio parlamentario y en menor medida al procedimiento presupuestario, en que no puede separarse
el objeto de la historia sin menoscabo de su comprensión. La edición 23, la de 2004, contaba con un estudio preliminar de Sir William Mackay, clerk de la House of Commons, del 98 a 2002, sobre la evolución del procedimiento parlamentario a lo largo de los siglos como contexto en el que situar el tratado. Ya nos ha contado Lucía las otras obras de Erskine May, una historia constitucional de Inglaterra o de la democracia en Europa. Había también obras de precedentes anteriores en las que se basó Erskine May desde el siglo XVIII, pues sobre todo la de Hatzel y otro clerk de la Cámara y otro del Speaker Onslow, que se llama Precedent Book. Y a la inversa, otros tratados posteriores se construyeron sobre la experiencia acumulada en el Erskine May. Por ejemplo, Sir Ivor Jennings, cuando presenta su Parliament, su obra clasiquísima Parliament en 1939, pues dice que esta obra le resultó menos difícil de elaborar que la de Cabinet Government porque ya contaba con toda la recopilación de precedentes que estaba en el libro de Erskine May, por tanto eran fácilmente accesibles. Y el mismo Jennings destaca a la hora de describir y comparar el Parlamento británico, la importancia de reflejar no solo el ambiente creado por las tradiciones seculares, sino también los mecanismos técnicos adoptados en los 60 años anteriores a cuando él escribe que se produce un mayor intervencionismo del Estado, un incremento de la acción del Estado. Dice, la madre de los parlamentos ha descubierto que el secreto de su perpetua juventud y de su propia supervivencia reside en su capacidad de adaptar sus prácticas y procedimientos para resolver los problemas con que se enfrentan las nuevas generaciones. De acuerdo con lo que señala Jennings, en los cambios y actualizaciones del Erskine May se reflejan la historia constitucional del Reino Unido y la evolución del Parlamento. Y tomo al azar la 19 edición de 1976 del Parliamentary Practice, que es esta que está aquí, que me acompaña desde 1981. Iba a haber mirado esta mañana si me la compré con el primer sueldo, pero no me ha dado tiempo. Y anoto algunas de las novedades que anuncia respecto de la edición anterior. Primer experimento de retransmisión de las sesiones, creación del registro de intereses de los parlamentarios y regulación de los conflictos de intereses, incremento de la labor no legislativa de los select committees que empiezan a ser nombrados para toda la legislatura y sobre todo una cuestión que ha empezado a ocurrir también empezó a ocurrir en España con las comisiones especiales y sobre todo los efectos de la adhesión a las comunidades europeas el 1 de enero de 1973. Son todas ellas cuestiones que estaban en germen entonces y que continúan evolucionando y siendo objeto de debate y revisión en nuestros días. Y también Sir Malcolm Jack, que es el responsable de la edición que está traducida al español, llama la atención sobre el alcance de los cambios que ha experimentado en los entonces últimos tiempos la siempre flexible relación entre los principales elementos del sistema constitucional británico, corona, legislativo, ejecutivo y judicial, en particular entre el legislativo y el ejecutivo. Algunos de estos cambios proceden de factores externos, como el derecho de la Unión Europea, que va a aparecer aquí la relación de ida y vuelta a la Unión Europea a lo largo de todas las ediciones, pero desde el interior la reforma constitucional iniciada en 1997 que afectaba a las propias cámaras, el Comité de Modernización, composición de la Cámara de los Lores, reforma del sistema judicial que culmina en la primera sesión del Tribunal Supremo en 2009, organización del Civil Service. En 2006 se elige el primer Lord Speaker por la Cámara de los Lores. En 2009, el Speaker es elegido en votación secreta por primera vez en la Cámara de los Comunes. En la legislatura que comienza en 2010, se introducen cambios recomendados por el Reform Committee, elección de Deputy Speakers o vicepresidentes. ¿Os acordáis que siempre decíamos el modelo de mesa y el modelo de presidente y nadie más? Ya necesitan también tener unos Deputy Speakers. La creación del Backbench Business Committee, que controla una parte del orden del día. Y también la formación de un gobierno de coalición supuso la implantación de un conjunto de prácticas. Todas estas novedades, entonces, no eran evaluables con la suficiente perspectiva, pero fueron reflejadas en esa edición, como también otras reformas en la administración de la House of Commons, siguiendo un informe
dirigido por Sir Kevin Tebbit y de la Cámara de los Lores. La implantación de nuevas tecnologías en apoyo de la institución parlamentaria y de los parlamentarios, los controles financieros, la efectividad en el empleo de los recursos humanos para afrontar los cambios se convirtieron entonces en prioridades. Luego me referiré al contenido de la edición en abierto de 2019, pero dan cuenta de la necesidad de las actualizaciones anuales, las novedades que se van introduciendo. Por ejemplo, en la de 2022 incluye referencias a las futuras relaciones con la Unión Europea o a minutos de la de 2021 a los acuerdos provisionales de procedimiento durante el COVID y al bullying o acoso. La de 2024 a la aclaración de procedimientos virtuales o mixtos. Ahora unas breves referencias al contenido de la obra y al valor del precedente. La obra se estructura en 7 partes, divididas en capítulos que se ocupan de la construcción y organización del Parlamento, sus competencias y privilegios, su funcionamiento, las comisiones y los distintos procedimientos. El paso a la edición online ha supuesto el cambio de las páginas a la numeración de los epígrafes para que se pueda citar siempre del mismo modo. El Erskine May de 1844 era un libro y ahora, dice Sir David Natzler, otro clerk de la House of Commons, responsable de la actual 25 edición, es una obra de referencia y de investigación académica, cada vez con mayor valor en un escenario de sucesos recientes con una construcción no escrita. La historia del Erskine May a lo largo de sus 25 ediciones es también la historia de la evolución de las prácticas y de procedimientos del Parlamento. Porque, en efecto, aunque el Parlamento británico dispone de muchas reglas, no se basa fundamentalmente en ellas en su funcionamiento, sino en la práctica y en el precedente. De ahí la utilidad de esta recopilación que sirve de base para las decisiones del Speaker, de hecho está siempre puesto allí en la mesa delante de él y a menudo hace referencia a ella durante los debates. Y es obvio destacar también su influencia en los países cuyos sistemas constitucionales se inspiran en el británico y su modelo parlamentario es Washington. Pero también en nuestros países continentales, y en concreto en nuestro, tiene su importancia el precedente. Sin perjuicio de que el Tribunal Constitucional haya reconocido el valor nomotético de los usos parlamentarios, está claro que los reglamentos parlamentarios, a pesar de su carácter de código o pretensión codificadora de las reglas de organización y funcionamiento de las cámaras, no pueden cubrir todas las circunstancias posibles, y menos aún hoy, cuando la multiplicación de partidos y las mayorías inestables han provocado todos los problemas posibles y sigue provocando en el ámbito del derecho constitucional y parlamentario, en cuanto a investidura o a grupos mixtos, por poner solo 2 ejemplos. Y esa importancia del precedente la vemos en las 3 últimas sentencias dictadas en este año por el Tribunal Constitucional sobre temas parlamentarios. Empezando por la última, en los 3 se habla de precedentes. En la última, que creo que no tiene número, que es la del 14 de abril de 2026, que es sobre la ampliación de enmiendas, ya sabéis, pues va a resumir su doctrina sobre la eficacia interpretativa de los usos y la práctica parlamentarios, que dice no puede resultar tan restrictiva que impida o obstaculice desproporcionadamente las facultades de los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones constitucionalmente garantizadas. Después están las sentencias 3 y 5/2026, son las 2 en relación con actuaciones en la Asamblea de Madrid. Una es larga, otra es corta. Una tiene un ponente que es letra de las Cortes, la corta, curiosamente, y la otra no. En la larga, que es la 3, el Tribunal Constitucional resume la doctrina de los usos, que son consustanciales al régimen parlamentario, que son eficaces para la regulación del modo de ejercicio de los derechos y facultades parlamentarias, siempre que no restrinjan su contenido reconocido en la norma reglamentaria, que juegan un papel interpretativo complementario con su límite inmediato en el reglamento, es un párrafo muy largo, y que tienen la capacidad de contribuir a la configuración del contenido del jus in officium, siempre que no contravengan lo dispuesto en el reglamento
funcionamiento de la Cámara. Y en la otra se plantea la cuestión de los precedentes. La verdad tengo que decir que en los recursos ante el Tribunal Constitucional en que las cámaras alegan, pues alegan los precedentes. Y el Tribunal Constitucional tiene la mala costumbre de decir no se han demostrado los precedentes, aunque hay una lista absolutamente exhaustiva de precedentes. Bueno, pues en este caso también va a considerar que no se acreditan, no considera a partir de la relación de acuerdos que se contienen, que aporta las alegaciones de la Asamblea de Madrid, la existencia del concreto uso parlamentario y reitera que solo son eficaces en supuestos de ambigüedad o de insuficiencia de la norma reglamentaria, pero no para restringir su contenido reconocido en la norma reglamentaria. Se trata de la supuesta práctica parlamentaria de incluir entre los límites materiales. Esto me importa porque es cuando dice de esta forma exactamente que una comisión de investigación puede controlar responsabilidades contraídas, cuestionar responsabilidades contraídas por gobiernos interiores, para que se vea cómo son temas que por lo menos a nosotros nos afectan mucho en el día a día. Pero aquí voy a citar también el voto particular de Enrique Sancho porque dice, es curioso porque de los 3 precedentes que se alegan y que dice que no tienen nada que ver, 2 son exactamente respecto de solicitudes de creación de una comisión de investigación o lo que sea, exactamente iguales que presentó los mismos grupos que ahora recurrían en una legislatura anterior. Y entonces dice, es que se denegaron entonces, y es que no recurrieron. O sea, no impugnaron ante el Tribunal Constitucional la denegación de la solicitud de esta creación de comisión de investigador. Y él dice, han aprovechado el cambio de legislatura para volverla a presentar por tercera vez, incurriendo en un uso abusivo del derecho, lo cual puede ser cuestionable, pero lo justifica en que ninguna noticia nueva se revela para justificar ahora su creación. Para que se vea cómo el tema de la discusión sobre los precedentes no es algo abstracto que está por ahí, sino que se plantea también a diario. En el prefacio a la actual 25 edición de 2019, el ex clerk de la House of Commons, Sir David Knopfler, recuerdan que la práctica y el procedimiento parlamentario no existen en un vacío, en un vacuum, sino que están íntimamente ligados al entorno político del Parlamento y destacan que en los 8 años transcurridos desde la anterior edición de 2011 se han producido cierto número de desarrollos significativos en aquellos, unos derivados del contexto de los programas gubernamentales de cambio constitucional, como la Fixed Term Parliaments Act de 2011 o la Recall of MPs Act de 2015 o el voto inglés de las leyes inglesas tras el referéndum de 2014 de independencia de Escocia, que ocupa todo un capítulo. Y otras tienen su origen en el propio Parlamento, como la implementación de partes del informe sobre la Comisión Especial sobre la reforma de la Cámara de los Comunes, el Right Committee, como la elección directa de los presidentes de las comisiones especiales o la instalación de un sistema de petición electrónica como participación ciudadana. Y otros pequeños cambios proceden de informes del Procedure Committee que incluyen un sistema reformado de notificación de arresto de parlamentarios. Esto me llamó la atención porque aquí hubo que cambiar, y esto fue por impulso de Esperanza Aguirre, la ley de enjuiciamiento criminal para que los parlamentarios se enteraran de que estaban siendo objetos de una instrucción, porque si no, solo se enteraban de que alguien les había denunciado cuando llegaba el suplicatorio, lo cual era absolutamente alucinante. O el voto por delegación de miembros con permiso parental. Y, por supuesto, la trascendencia del referéndum de junio de 2016 sobre la pertenencia a la Unión Europea dio lugar a la adaptación de procedimientos, de usos y prácticas en las 2 cámaras para la transposición al Reino Unido de toda la legislación comunitaria, lo cual realmente irse para luego tener que transponer toda la legislación es un poco tremendo, en un número de leyes sin precedentes.
Y otros nos sonarán más, como el procedimiento para reorganizar un orden del día del Pleno introducida sobre la marcha en el texto final, o sea, la modificación del orden del día, o el Código de Conducta de 2018 de parlamentarios y funcionarios de ambas cámaras. Y también hay referencia al empleo del lenguaje inclusivo, cuando ha sido posible, solicitando de los lectores que se dirijan al Journal Office cuando se les haya colado un he o un she. Y la traducción es literal, dice has slipped through the net. O sea, cuando se les haya colado un he o un she, por favor, avisen. Estos ejemplos lo que muestran es que la normativa y la práctica del Parlamento nunca puede mantenerse inalterada, porque el régimen parlamentario evoluciona en respuesta a los casos que van surgiendo. Y quisiera mostrar, ya para ir terminando, algunos ejemplos del contenido del Erskine que existen también como precedentes, como preceptos reglamentarios o como jurisprudencia constitucional en nuestro sistema. Son estos elementos, además de las referencias legislativas, las que contienen las notas que las secretarías generales de ambas cámaras, pues en el orden del día que presentan a las mesas, en lo que se llama el índice rojo, pues hay unas notas que contienen los preceptos en los que se basa la propuesta y los precedentes también, y a veces se deja la propuesta sin incluir para que sean calificados los martes en las reuniones de la mesa. Son esos preceptos y esos precedentes los que justifican, en su caso, las propuestas. Son también los que permiten resolver los supuestos no resueltos en comisión o en pleno y a los que apelan las presidencias en la dirección de los debates. Y aquí voy a acudir a la edición española, aunque sea un poco atrasada. Respecto de los miembros del Parlamento. La obligación de declarar respecto del debate todos los intereses económicos que puedan tener sobre el asunto a debatir, con mayor alcance que el registro previo de intereses, y normalmente lo hacen al principio de su intervención. En nuestro caso, vemos cómo solo existe la prohibición de tomar parte en aquellos debates en asuntos que les afecten. Las distintas formas de prestar juramento sobre el Nuevo Testamento, el Antiguo, si se profesa la religión judía, o mediante promesa de lealtad al rey y sus herederos, o bien declaración solemne, pudiendo repetir las palabras del juramento en gaélico de Escocia o en Gales, pero después de pronunciarlas en inglés. Está todo resuelto. El público puede ser condenado por desacato, por interrumpir o perturbar las sesiones del Pleno o sus comisiones, o por no obedecer una orden de desalojo, aparte de otras cuestiones que afectan a testigos o a los propios MPs, aunque el uso del privilegio penal se va reduciendo. Pero también es desacato violar la inmunidad de los miembros de ambas cámaras o la intimidación o obstrucción de sus miembros o funcionarios. Y asuntos más ligeros de funcionamiento, pero de profunda significación. La distribución del tiempo en la Cámara de los Comunes o el tiempo reservado a iniciativas de la oposición o a los backbenchers, es decir, también a los diputados individuales. La regulación del debate con la prioridad de los diputados noveles para pronunciar sus los métodos para abreviar el debate y las clases de cierre, la famosa guillotina que nosotros recordamos. Y algunas curiosidades. Si los diputados no obedecen la orden del Speaker de ocupar su escaño, el Sergeant at Arms, que es el equivalente de nuestro portero mayor, invitará a los diputados a que lo hagan y comunicará al Speaker los nombres de los que no lo hagan. Está prohibido cruzar entre la presidencia y el diputado que esté hablando, y siempre que se cruce el salón o se abandone el asiento, el MP tiene que inclinarse ante la presidencia. Los diputados no pueden leer libros, periódicos o cartas no relacionados con el objeto del debate, ni despachar su correspondencia, ni usar teléfonos móviles en las votaciones. Deben estar en silencio, ni tomar fotografías. Y acabaré con una cuestión de procedimiento legislativo. Existe todo un epígrafe sobre enmiendas inadmisibles en comisión, de las cuales la primera es la exclusión de las enmiendas heterogéneas o intrusas. Esto ha costado en España hasta la sentencia 119/2011 para que se adopte algo que aparece referenciado en la práctica parlamentaria inglesa desde 1856, o sea, un siglo y medio.
También son inadmisibles las que equivalgan al rechazo de la iniciativa definido en la segunda lectura, o sea, congruencia. Lo que es homogeneidad, esto es congruencia, que a veces no se utilizan adecuadamente los términos, ni las de supresión de un artículo, porque el procedimiento adecuado es votar contra ese artículo. Este es un tema que tenemos recurrentemente, pero permite la intervención en defensa de la enmienda. Y tampoco las que hagan que el artículo resulte ininteligible o gramaticalmente incorrecto o incoherente e incongruente con el contexto de la iniciativa. Y reglas similares sobre la homogeneidad y la congruencia las encontramos en la Cámara de los Lores. Ya quisiéramos tener una regulación similar, aunque fuera por la vía del precedente, cuando ni siquiera se cumple la doctrina del Tribunal Constitucional. Y voy a acabar, porque no quiero aburrir más, creo que no me he pasado mucho en los 40 minutos. Estoy abierta a vuestras preguntas, os doy las gracias por asistir hoy. Yo pensaba que esta sala iba a resultar muy desangelada, pero hemos creado o habéis creado un ambiente más íntimo, y reitero mi agradecimiento por haberme dado la oportunidad de traer aquí un clásico del derecho parlamentario, aunque sea una obra de consulta más que de lectura. Ahora bien, cuando vayáis a consultar una cosa, veréis cómo la lectura engancha y seguís leyendo un poquito más, y también puede ser objeto de una lectura sosegada por partes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Piedad. Bien, no me resisto. Hemos creado un ambiente, no, has creado un ambiente, y es algo que creo, Javier, podemos estar muy contentos, ¿no? Casi 30 personas presentes, casi 20 personas en online. Creo, para un seminario un viernes por la mañana, es todo un... Funciona. Esto, Lucía, porque la idea de los viernes por la mañana es tuya. Cuando el tema es interesante y además creo que es digno de destacar el perfil, ¿no? No ya de los ponentes, que es obvio, sino de los asistentes, ¿no? Dirigirnos a jóvenes investigadores, pero también desde la perspectiva de que les llevamos más tiempo para contribuir en lo posible en esa formación. Así que sin más, yo abro el debate. Javier, adelante. Breve. Lo primero, estoy muy contento de que hoy hable Piedad en este ciclo que creo muy interesante de clásicos del constitucionalismo, que reclama el dudoso honor de ser mayor para intervenir, ¿no? Piedad ha sido una letrada, o es una letrada de cortes muy importante. En las oposiciones pude ver cómo está encima de la formación y la selección del cuerpo de letrados, ¿no? El influjo es tremendo, ¿no? En el departamento, en la docencia, en el máster, también en el derecho parlamentario, la técnica legislativa, de manera que debemos agradecerle su esfuerzo y su valía. Y luego, pues escuchándola, me he dado cuenta que quizás me he equivocado. Yo consulté el Scheme Mail cuando estaba estudiando el control parlamentario una tarde, porque digo, esto no se puede leer, es como tomarse un plato de cocido, ¿no? Estaba ahí viendo los precedentes. A mí me preocupaba si May hablaba de funciones parlamentarias. Claro, no es ese. Yo estaba estudiando la función de control, ni maneja la técnica de las funciones parlamentarias. Luego he visto otros manuales parlamentarios posteriores, ya sí, ingleses, ¿no? Pero claro, efectivamente, como hay que verlo, y se ha visto bien en la conferencia de Piedad, es como una acumulación de una experiencia muy rica, una experiencia desde 1840, que no tiene precio, ¿no? Pero cuesta verlo. Recuerdo cuando hicimos el máster, el Erasmus Mundus, ¿os acordáis? Con la Luis de Roma, nos invitaron a la Cámara de los Diputados de Roma, fue Rafa Rubio, fui yo. Tú también estabas, creo. Y una politóloga inglesa de Liverpool, Open Parliament, estaba de moda el Open Parliament, ¿no? Vamos a colgar el Scheme Mail. Y dije yo, pero no sé si eso va a dar mucha transparencia, pero no lo va a leer nadie. Me equivoqué, porque veo que ahora desde 2019 está colgado en la web y se puede consultar por capítulos y por partes, que no sé si lo consultarán, porque es difícil de leer. Bueno, en suma,
que no porque no sea conceptual ni al modo europeo no es útil, es utilísimo por la rica experiencia de cosas concretas que cuenta. Y luego una pregunta que no sé si, Piedad, que si sabe todo esto tendrá respuesta, cuando, si no, pues lo podemos buscar. Cuando ojeé el Skin May, ojeé también, no digo que lo leyera, pero está también en abierto Thomas Jefferson, Manual of Parliamentary Practice, que es 30 o 40 años después, antes, 1801. Y Jefferson, que fue presidente del Senado, hace un manual que entiendo, por lo que es parecido, supongo que May lo leería, lo conocería, porque lo que hace Jefferson es llevarse a Estados Unidos los precedentes ingleses, ¿no? Tú tienes o has podido ver o sabes de alguien que tenga, hay alguna relación entre el manual de Jefferson que juega un papel muy parecido en el Senado de Estados Unidos y el de May. ¿Has mirado alguna vez eso? ¿Sabes de alguien que lo sepa? Yo creo que es al revés, o sea, yo sí decía que no era una casualidad que los tratados de práctica parlamentaria pues fueran emanados de letrados o de presidentes, y en este caso es de presidente. Yo creo que más bien como que notan la necesidad y lo hacen, lo que yo creo es que es más bien a la vez o después, o sea, no es que lo hagan antes, implantar las prácticas para que se implanten, sino lo contrario, es recoger las prácticas que existen, compilan lo que hay allí, lo que ha habido. Sí, este yo creo que no es de los que están traducidos, ¿no? Es que hay esa colección de ¿os acordáis esos libros de colores donde estaba el Bentham y estaba alguno más? No sé si está traducido ahí, ¿no? Pero sí, no, pues mira, lo miraré. A ver. Está en línea, se puede ver en línea. Yo creo que no, que ahí no está, pero en algún momento lo hemos manejado. Eso habría que ver, porque sí. a mí me llamó la atención que las normas parlamentarias del presidencialismo vienen del Reino Unido. Bueno, ¿qué van a hacer? Claro. Es su cultura. De origen, su cultura. Claro. No, ¿y de dónde las iban a sacar? Claro. Ahora, yo Unido. recuerdo que en la Revolución Francesa negaron, o sea, cuando aportan las reglas inglesas, vamos, se negaron absolutamente a adoptarlas y dijeron que era necesario crear sus propias reglas, que estuvieran basadas Sí, pero luego las copiaron y luego las copiaron por Claro, y tú ves pues, los privilegios, por ejemplo, pues de dónde salen, ¿no? Hay un rechazo simbólico muy fuerte, pero luego una influencia que llegó a dictar, toda asamblea tiene que dictar sus propias normas, hasta el punto de que decían que no vincula a las siguientes, tiene que ser más adelante cuando ya se dice que, bueno, que están vigentes hasta que no se deroguen, ¿no? Pero que pasan de una asamblea a otra, pero ese es un principio clásico de la Revolución. Yo querría... futuro ponente de esto. Conocer un poco la relación entre los precedentes parlamentarios y las leyes de reforma del Parlamento. Recuerdo de mis tiempos, pues había la Parliamentary Act en 1911 y posiblemente creo que en el 49 por ahí más o menos, ¿no? Entonces, modificaban precedentes, había algún obstáculo para ello. Sí, las leyes. Ah, no. Yo creo que no había ningún Bueno, es que en ese caso son unas leyes, voy a decir, constitucionales. Sí, son constitucionales. constitucionales. Evidentemente, pero yo creo que más bien, bueno, hay precedentes que quedan obsoletos. O sea, si tú le quitas competencias o forma de elegir a la Cámara de los Lores, pues evidentemente hay precedentes sobre ellos que ya no tienen ningún sentido, o sea, por fuerza. No, me parece un poco significativo. Bueno, la idea que hemos heredado es un poco entre comillas, la omnipotencia del Parlamento. Sí, aquí sí. La autonomía y sobre todo el ámbito competencial de las leyes y del reglamento. A la ley se le puede poner quizá la autonomía de cada cámara, que eso sí. Pero es verdad que aquí también las leyes entran en aspectos en teoría reservados al reglamento. Por ejemplo, cuando crean una comisión, es un caso típico, comisión mixta para la Unión Europea, proceder de una ley. Más cosas, María. Bueno, gracias, Piedad, porque ha sido súper interesante y me ha gustado mucho la intervención.
bueno, es una pregunta un poco pedestre y absurda, ¿no? Pero me planteo yo, o sea, esta obra que es tan importante y de la que ha aprendido muchísima gente, no solamente los letrados, ¿te la imaginas en España? ¿Y quién la haría? ¿Sería útil? O sea, quiero decir, hay manuales de derecho parlamentario, pero esas recopilaciones de prácticas, ya no solo a nivel de las Cortes Generales, sino a lo mejor a nivel también de asambleas autonómicas y tal, pues quizá recogiendo incluso jurisprudencia, cosa que yo creo que evidentemente el ERSI no tiene, igual podría ser también pues esa Biblia que hace falta a veces para los parlamentarios, los miembros de la mesa, aunque tengan a sus letrados asesorando. No sé, ¿qué opinas? Insisto en que parte de la base que la pregunta es muy pedestre. Pues mira, esta No contestes, porque ¿qué tiene que ver con esto? Sí, y yo claro, también sí. tengo ganas de hablar de este tema, porque como siempre María dice, yo lo mío es muy pedestre, yo no sé nada, yo no sé qué, y luego la pregunta es fundamental. Así que... Bueno, el mío iba un poco en la línea, yo quiero contraponer la práctica parlamentaria inglesa con la española. El Scheme es una recopilación de precedentes, lo que ocurre en el Parlamento, en algún momento Scheme, quien actualiza, lo mete ahí. En el Parlamento español o en el continental pasa un poco al revés. Está en el reglamento, la mesa crea precedentes con la base reglamentaria. Yo iba más a qué pasa cuando se incumple un precedente, cuando algo sale del Scheme o no sale, simplemente se queda obsoleto, o qué pasa si hay un incumplimiento del precedente que está en el Scheme. En el caso español y en los últimos años, tal vez con más frecuencia, por los cambios en la fragmentación parlamentaria ha habido nuevos precedentes o cambios en los precedentes. Y la transparencia y el Parlamento abierto ha llevado a una cosa en los últimos años, Publicación de las actas. que es la publicación de las actas de mesa y de los acuerdos de mesa, que es básicamente eso. Es verdad que uno tiene que estar pendiente cada semana de mirarlas y de verlas, pero si las mira, se parecen mucho a eso. Está ordenado por iniciativas, tienes el acuerdo de la mesa en cada una de las iniciativas y si tú los vas viendo todas las semanas, ves cómo se van repitiendo los mismos acuerdos. Y algo que hace 15 años era impensable en el Parlamento español, por ejemplo, y que era una queja recurrente, no solo de periodistas o de organizaciones de pro-transparencia, sino también de los propios grupos parlamentarios, que era que no se sabía por qué la mesa les inadmitía determinadas iniciativas. Era un clásico, por ejemplo, de los grupos nacionalistas, quejarse porque no tenían miembro de mesa y no sabían por qué me han inadmitido a mí una proposición de ley. Un ejemplo típico era sobre la monarquía. Y ahora vas a esta de mesa que está publicada y ellos ven la razón por la que eso se admite. Y si vas viendo todas las semanas, es verdad que no es eso, porque te requiere el ejercicio de ir mirando todas las semanas, pero bueno, creo que, no sé si alguna vez habrá eso, pero creo que ahora es más fácil y sobre todo lo puede hacer gente que no está dentro del Parlamento, que antes era absolutamente inaccesible, y ahora un poco más accesible. ¿Pero por qué quieres que lo haga gente que no esté en el No quiero que lo haga gente. Quiere decir que hay gente de fuera que puede acceder. Que ahora la gente de fuera puede acceder. Antes no podía acceder. No, la verdad es que efectivamente las hacemos dentro. Claro. O sea, cada cámara tiene recopilados sus precedentes y no es que no podría hacer, los tiene recopilados pequeñas bases de datos, como os voy a contar para no hablar del Congreso y también de los informes. Cosa muy importante, los informes de los letrados que se hacen en cada caso para un asunto parecido y que luego pues se adaptan para el siguiente o a ver si sirven y que se aportan también. En el Senado, cuando yo era secretaria general adjunta, pues con mi secretaria, que ahora es la responsable de eso, creamos una pequeña base de datos de precedentes sobre la base de los acuerdos de la mesa, los diarios de sesiones y no sé qué. Era una base, no me preguntéis cómo, pero en Word. O sea, es una, ¿por qué? Pues porque el informático te dice, es que no tengo tiempo, es que no puedo disponer de qué quieres que deje, que es la respuesta que siempre te dan. Y entonces, pues no sé explicaros cómo era, pero una cosa tan sencilla que, o sea, yo me fui de allí en el año 96
O sea, han pasado 30 años y siguen con la misma basecita de datos. O sea, nos vamos a jubilar ella y yo y nadie sabe cómo funciona aquello. Consistía en poner descriptores o en revisar, luego ya los hacía ella, en revisar los descriptores y ahí sigue estando. Entonces es fundamental que tengamos eso. ¿Por qué no está en abierto? Pues porque tampoco es que sea la Biblia, ni que sea exacto, ni que sea vinculante. Claro, el que sea fuera ahora se va a ver las actas. Y os diré que también los letrados se van a ver las actas, sobre todo de la otra cámara, para ver lo que acuerdan, ¿no? Entonces es muy importante, pero más para uso interno, digamos. Es verdad que los investigadores no tienen acceso a eso, pero fíjate que yo cuando cito, nunca cito algo interno. Yo siempre cito por el periódico o por el BOCG. O sea, hay muchas cosas que no se pueden citar. ¿Por qué no? Bueno, pues porque es inside trading, o sea, es información privilegiada. Porque los informes de los letrados tienen, digamos, ese misterio. Es una cosa que nunca se puede acceder a ellos. No, muchos se publican en la revista de las Cortes Generales, pero algunos, es verdad que seleccionados, es verdad, pero da igual, María, si al final yo vuelvo a citarlos porque se han filtrado. Entonces al final el mundo te lo saca todos poniendo el mundo así, entonces se filtran porque hay dos partes o dos partidos que tienen una posición contraria al respecto y el que tiene la posición en contra lo filtra. Entonces, pero es verdad, ¿por qué? Pues precisamente por eso, porque son cuestiones controvertidas y además que pueden cambiar y además que se utilizan como arma política. Entonces, no olvidemos que la ley de transparencia dice que cuestiones previas a la decisión tampoco entran dentro del acceso a la información. O sea, hay muchos temas en cuestión que comprometería la independencia. Estas actas, al final, en realidad no son de deliberaciones salvo en Senado. Y bueno, ya planteo una serie de problemas, pero bueno. Que si puedo. No. Y retomando un poco la pregunta de María. El Skin May, la descripción que tú has hecho de las sucesivas ediciones, lo que muestra es una adaptación al tiempo que en España no existe. Probablemente en los sistemas continentales. Que tenemos el manual, pero no tenemos la evolución. Y no tenemos la actualización permanente, ¿no? Y esto, a mí una de las cosas que me sorprendió cuando estuve en el Reino Unido, que había un libro anual, creo que era anual, que alguna vez yo quise convencer en Salamanca para que hiciéramos algo parecido, que se llamaba The Living Constitution, que era un libro que recopilaba las novedades, los cambios que había habido en la forma de entender la Constitución británica anualmente. Y eso es lo que uno echa de menos, ¿no? Que en el Skin May lo puede ir viendo, lo que es la actualización. Claro. Y lo que es la actualización desde dentro, en nuestro caso, en las últimas legislaturas, donde han cambiado mucho las cosas. Y lo has dicho varias veces, ¿no? Y quitando, no se puede entender el funcionamiento del Parlamento ni la utilidad de los procedimientos parlamentarios si no es desde la realidad política del momento, si no es de la situación concreta del momento, que no es la misma, que es cambiante, y por tanto el funcionamiento cambia. Pero no tenemos la referencia auténtica, no iba a decir normativa, no es normativa, sino auténtica, de dónde y cómo se están produciendo esos cambios y no lo echa de menos. En la línea de lo que se decía aquí también, Bates Scott era un periodista. Era un periodista. James era un editorialista. Probablemente no tengan que hacer los dos letrados. No pueden. No lo digo, no hablo en condiciones de legalidad, sino de intencionalidad, ¿no? Tienen que hacerse desde dentro, pero no por los letrados. Sí. Y lo que sí no estoy de acuerdo es que efectivamente
el que la ley de transparencia no establezca el derecho de acceso a la información de los informes previos no significa que los informes previos del Parlamento deban ser confidenciales. Son cosas distintas. Estamos hablando del Parlamento, no estamos hablando de una decisión administrativa. Cuidado. Entonces, yo ahí sería más cuidadoso a la hora de negarlo. Otro problema es que el autor sea confidencial. Sí, en general, Otra cosa es que alguno secretaría especialmente general, sensible pueda ser declarado confidencial, pero que la regla sea la no transparencia y la excepción la transparencia, no lo acabo de ver en un sistema. Bueno, Y ya la última reflexión, que es pregunta. ¿Hasta qué punto el sistema, la presencia de un control de constitucionalidad externo explícito, como es el español, impide el desarrollo de una teoría del precedente y una eficacia del precedente en tipo de búsqueda? El problema es que hay una incompatibilidad conceptual. Esa sería mi reflexión. No puede haber una eficacia jurídica del precedente fuerte si tengo un control externo por un órgano concentrado. No va a haber forma. yo no lo enlazaría tanto con el control concentrado como con el tipo de norma reglamentaria. Es decir, los reglamentos son los que aspiran a regular la organización y funcionamiento. Lo que ocurre es que con los reglamentos se produce lo que tú acabas de decir, no se actualizan. Entonces, como no se actualizan, pues todo va fuera de reglamento. ¿Cómo podemos ver lo que va fuera de reglamento? Pues lo podemos ver en las resoluciones y normas interpretativas. Están en la web, es verdad que últimamente tampoco se hace uso, probablemente por falta de acuerdo también, de ese tipo de tal, pero son las que han ido resolviendo una serie de cuestiones que sería el equivalente de lo que se encuentra aquí, ¿no? Y que completan el reglamento, pues cómo se tramita la memoria del Consejo General o cómo se hacen las comparecencias de la Unión Europea, por poner un ejemplo. Entonces, el equivalente son esos reglamentos que en el caso de las asambleas autonómicas se actualizan bastante, ya mucho. Y en el Senado pues es absolutamente imposible llegar a un acuerdo. Y cuando se consigue sin acuerdo, o cuando se hace sin acuerdo, mal. ¿Hasta qué punto? Pues como te decía, yo creo que es más incompatible con la existencia de normas reglamentarias, porque en teoría tienen un papel secundario y de hecho el Tribunal Constitucional lo supedita todo a que no vayan contra el reglamento, a que no restrinjan, Contra el 23. a que no vayan contra el 23, pero admite que sirven también para la configuración, siempre que no vayan contra el reglamento o no restrinjan lo que establece el reglamento. Entonces, más me parece que es por ese lado. Y en cuanto a los informes, a ver, yo creo que esto es una manera de proteger la independencia. O sea, me diréis, igual que yo que sé, o sea, voy a decir algo que no lo toméis literal porque si no me vais a decir, no, que no tiene nada que ver. Imaginaros las ponencias que van a las sesiones del Pleno del Tribunal Constitucional y que se rechazan, luego es verdad que aparecen en los votos particulares, o que van en una primera versión que se modifica. Pues ese conocimiento de esas anteriores, pues cuando se filtran, pues no gustan, por decirlo de alguna manera, porque se piensa que están enturbiando un poco esa labor final. Y aquí pasa un poquito lo mismo, porque estáis pensando en que se apoyen en informes, o sea, es que son los dos casos, cuando se apoyan en informes y cuando van en contra de informes, que son los que importan más, o los que les parecen más importantes, ¿no? Pero es un parlamento. Y eso no los conocemos nosotros. Es un tampoco, parlamento. Oye, Entonces, yo he pasado saber que la decisión parlamentaria ha sido contra la opinión técnica es relevante para formar la opinión pública. Sin duda. Y saber que la opinión parlamentaria se ha adoptado después del informe técnico es relevante para la formación de la Junta Democrática. Pues digo que
que me parece importante que Ya se sea ocupan los conocido. periódicos de contarlo. No, por supuesto, que se haga la imputación directa al autor y por tanto se condicione la independencia del letrado en el Pero te ejercicio de su recuerdo función. que estamos en Este un sí. nivel en el que cuando aparece un informe que es de Secretaría General, ya te dicen es que no ha querido firmarlo nadie y cosas parecidas que hay que oír. Sí, no, Entonces, el contexto político es el estamos que en un contexto, sí, también en una mentalidad, por decirlo de alguna manera, en que el ataque Rafa, personal es mucho más personal. Por decirlo de alguna manera. Yo coincido con lo que dice Piedad y tuvimos una experiencia en el Tribunal Constitucional porque un letrado muy pesado se empeñó en que apareciera en los antecedentes de las sentencias referencias al informe, letra del cuerpo. Y se estuvo discutiendo mucho. Entonces, yo creo que eso son interna corporis, que no hay que ver cómo se hacen las salchichas. En un informe interno pues se pueden hacer consideraciones de oportunidad que conviene que no sean públicas, agilidad. Entonces, puede haber algunos que se hagan públicos, pero me parece razonable que la mesa o el presidente pues mantenga el secreto en muchos casos y más en esta situación de política de la hipérbole que sería echar leña al fuego. Yo lo veo como Piedad. Dos cosas sobre otras. Un órgano judicial no es lo mismo que un órgano parlamentario. Puede ser, también lo he pensado. Es verdad lo que dice Rafa, pero yo no exageraría la idea de la transparencia hasta el fin, porque sea Parlamento en el contexto en que estamos, porque se usarán para tirárselo a la cabeza, ¿no?, las comisiones parlamentarias. Una cosa que me ha resultado muy curiosa, Living Constitution, que estáis hablando. He leído ahora un trabajo muy largo de Bruce Ackerman, que es casi como un libro sobre The Living Constitution, en el que explica que las constituciones no cambian por la reforma. Nos hemos equivocado. Desde 1974 no se reforma la Constitución de Estados Unidos y la nuestra igual. Y sin embargo, la Constitución estadounidense desde entonces hasta aquí no tiene nada que ver. Y él va haciendo ciclos, fases, esa es la idea de Living Constitution, por cuestiones que hagan que cambian la Constitución. Fijaros ahora con Trump, se explica la Constitución estadounidense por ciclos que no tienen que ver con la reforma, porque o sea, esta perspectiva, ¿no?, de la Living Constitution es una cuestión que no tiene nada que ver con la anterior y no se modifican las normas, se modifica el contexto. Otra idea, ya me callo. Las standing orders del Reino Unido son muy claras. Yo alguna vez le he dicho a los estudiantes, leeros en el avión las standing orders porque se aprende inglés. Está muy bien escrito. Está muy bien escrito. Y en algún sitio leí que es que como el reglamento es recopilación de costumbres, de precedentes, lo redactan como filólogos o escritores, gente que no es jurista y la redactan. Pero claro, esto por un lado hace ver que recopilan las costumbres, no codifican a priori. Y luego la preocupación por la claridad. Yo no sé cómo tú, pero creo que está muy bien escritas las A ver, sí, standing efectivamente, lo bueno de las standing orders es que lo que hace es, el procedimiento es hacia arriba, de los procedimientos a las normas. Es un poco el que aquí se acabará siguiendo si algún día tenemos reglamentos. Es que hay que tomar todo eso que está ahí y es lo que ha hecho también, en parte, la reforma del reglamento del Senado. O sea, cosas que se estaban ya haciendo por costumbre ya las han incorporado al reglamento. Y luego ya en cuanto a la redacción, pues es como si me dices ahora que lo redacta la inteligencia artificial. O sea, estará muy bien redactado, pero hay que tener un poco de cuidado también en cuanto al contenido, sobre todo más en nuestro derecho. Claro, es que hay una... Sí, que no significan las cosas lo mismo. No, ni se utilizan la misma técnica legislativa, ni el mandato es el mandato, no sé cómo explicarte, pero bueno, pero sí, el proceso ese me parece adecuado allí y aquí también, y es lo que hacen los reglamentos autonómicos también cuando se reforman, o sea, de abajo arriba. Por supuesto, recuerdo a los que estáis online que estáis online, pero tenéis libertad de expresión. O sea, si queréis hacer algún tipo de pregunta, adelante, bien. Sí, tenía una pregunta, un punto, las gracias por esta conferencia. Y tenía una pregunta, tal vez un poco en la línea de las precedentes, pero es que en Francia tenemos un contemporáneo casi de Skilmé, que es Eugène Pierre, que también ha observado el Parlamento francés, o sea, el Congreso de los Diputados del Interior, también, y nos ha llevado unos manuales de práctica parlamentaria que son muy preciosos y muy interesantes y muy importantes hoy en día. Y bueno, como
como doctorando en el tema parlamentario, históricamente en España, me pregunto de si hay unos funcionarios españoles históricos, vamos a decir, del siglo XIX o inicio del siglo XX, que también se han juntado o han tenido como un testimonio de esa práctica parlamentaria española que también me parece muy... A ver, en Olimpia lo hemos manejado muchísimo, pero incluso algo más allá de la práctica, como un tratado de derecho parlamentario, porque, bueno, por lo menos en mi época, porque era lo que había, ¿no? Junto a los italianos, esos ya llamados derecho parlamentario, algunos de los cuales, como el propio Mancella, la obra probablemente el Parlamento, también era letrado. A ver, yo aquí identificaría dos cosas. El régimen parlamentario en la práctica no era de un letrado, ¿no? Que es de las características, que no, por una parte. Y por otra parte, siempre ha habido los letrados hablan o escriben desde la teoría y la práctica. Entonces, hay unos comentarios al reglamento de las Cortes Españolas de Fraile, por poner un ejemplo, y en general lo que nosotros escribimos procuramos reflejar. De hecho, la obra que yo tengo sobre el procedimiento legislativo es tan gorda porque no está contando, a diferencia de lo que ocurre con algunas obras de derecho parlamentario españolas, todos al principio, ¿no? Que te contaban los reglamentos, y no es eso, que contarte los reglamentos, pero mucho más. Entonces, hay los comentarios al reglamento. Los comentarios al reglamento de estos de Fraile que te digo, y los que se han hecho en 2 ediciones por letrados de las Cortes, pues en los años, no me acuerdo, 13, yo creo por el 13, ¿no? La actualización y luego la otra en 2018, 2019. Yo creo que ahí es donde se puede encontrar más recogida la práctica hasta cierto punto. Más preguntas, más Y hay una cuestiones. más, perdona, que también puede ser útil para eso, que es el bicentenario de una obra que es el bicentenario de los letrados. Porque ahí escriben de muchas cosas y supongo que ahí también se recogen precedentes. Más cuestiones, más. Pero hay una continuidad, ¿no? Me sorprendió, yo no he leído los reglamentos históricos, pero el libro este de Fernández Sarasola, que Sí. codifica todos los reglamentos Muy previos, interesante esa que lo hay que investigarlo, él sostiene que hay una continuidad desde absoluta. Explica Absoluta. esto. O de sea, todos los reglamentos. La tesis es muy bonita. Os cuento, cuando se van a hacer los reglamentos del 77, se hace para los diputados, se editan, de hecho yo tengo esa edición, todos los reglamentos juntos, y la verdad es que pues normalmente siempre acudimos, pues cuando escribimos sobre cualquier cosa, a ver cómo se ha visto regulado, y hay una continuidad muy clara. O sea, es verdad que avanzan y tal, pero las reglas básicas del procedimiento, más que del procedimiento de la organización y el funcionamiento, pues puede decirse que son las mismas también. El impacto del cambio constitucional o de la reforma constitucional no fue muy grande, porque hay una continuidad del reglamento. Esa es la tesis muy bonita, y es que más allá de el cambio constitucional constante en España, sí había una continuidad del reglamento que le daba una cierta unidad y estabilidad a la constitución material, ¿no? Y sí había una forma de gobierno más allá una forma de gobierno en evolución comparable a la inglesa, Sí. más allá del cambio permanente. Hay grandes reformas, es o sea, hay curioso. reglamentos, el de Es muy 1918, por ejemplo, pues, o sea, como que se hacen más de nuevo, y los otros son pues meras adaptaciones de los anteriores. Y luego es curioso también el cambio de los provisionales a los de 1982, porque no cambian mucho, pero bueno, demuestra cómo el funcionamiento ya impulsa algunas alteraciones o regular más cosas.
Sí, adelante, David. Sí, bueno, muchas gracias, Piedad, en primer lugar, por traernos esta hora desconocida. Tan bonita. Sí. A mí me surgen dudas ahora, escuchándoos, en relación a la práctica parlamentaria española. Diría que, por ejemplo, se pueden, a raíz de la Constitución del 78, desde que comenzó el régimen democrático, en práctica parlamentaria podríamos distinguir dos grandes épocas, una hasta 2018, y a partir de donde el precedente quizá tiene más valor, los reglamentos son capaces de regular mejor la vida parlamentaria porque no hay coaliciones en el sentido fuerte que hay ahora, y otra a partir del 2018. Y en este sentido, no sé si el TC hay alguna cuestión pendiente de resolución en relación a alguna materia que se haya visto o puesto manifiesto que hay una carencia a la hora de regular este valor del precedente. A ver, yo lo pondría un poquito antes. Lo pondría a partir de la fragmentación. Entonces, lo pondría a partir de 2015, por decirlo de alguna manera. No porque hayan cambiado los precedentes, sino porque es cuando empiezan a surgir cosas de todo tipo. Entonces, por ejemplo, esto no tiene que ver y es anterior, ¿no? Pero imaginemos la aplicación. De repente hay que hacer una ley de aplicación, es un tema constitucional, no es un tema parlamentario. No sería algo de lo que nosotros tendríamos que meter en un reglamento porque eso afecta de refilón. Pero tienes que tramitar además unas leyes sobre cómo está cubierto, en fin, no sé cómo explicarte, siempre hay tal, pero en el caso ya de 2015-2016 y tal, es cuando empezamos con que se empieza a pensar en la posibilidad de que no se aprueben las leyes de presupuestos y entonces en 2016 se aprueba aceleradamente antes de tiempo, antes de la disolución, es cuando aparece el fantasma de las segundas elecciones. Entonces, esto no afecta a la práctica, pero sí después, ese tipo de cortes. Entonces, claro que tiene mucho que decir el Tribunal Constitucional. Si te fijas, miras, bueno, eso es a partir de 2018, sí, pero pasó antes. Si las sentencias 34 y 44-2018, que son las del veto presupuestario, proceden de ese periodo. Entonces, estas son prácticas que acota el Tribunal Constitucional, como también el tema del conflicto sobre gobierno en funciones. O sea, es que empiezan a surgir cosas que son de rango constitucional. O sea, todo lo que he contado aquí de que las reformas constitucionales influyen o los cambios constitucionales influyen, pasa en España también. Entonces, cuando tú tienes problemas en las investiduras, cuando esas investiduras resultan que dan lugar a unos gobiernos en minoría o gobiernos de coalición, que vienen ya más adelante, todo cambia. Ejemplo, las mesas, ¿no? Esa sintomática, la de la 12 legislatura, la que estaba, ¿cuál es la que estaba partida en dos? Sí, la 12, ¿no? Porque ninguno de los dos gobiernos tuvo mayoría en la mesa. Entonces eso era lo que dio lugar precisamente a esas sentencias sobre el veto presupuestario, en contra de la postura de la mesa o en contra del gobierno. Pero esto ha seguido, o sea, seguimos con ello. Y de hecho sigue teniendo cosas. ¿Tiene el Tribunal Constitucional? Muchas. Tiene 15 conflictos del Senado, tiene el veto presupuestario que, lo dije ayer en otro contexto, pese a esa materia o a esas decisiones claras, se sigue forzando un poquito, que si ahora los presupuestos plurianuales, que si bueno, ahora las enmiendas del Senado, que en ese caso yo creo que los letrados, yo considero que no es admisible presentar en el Congreso veto presupuestario con enmiendas que se han presentado en el Senado. Pues todo eso está pendiente del Tribunal Constitucional. Entonces, si te mírate los 15 conflictos, a ver ahí qué crees. Pero no los cerrará. Mira, esa es la Living Constitution. Eso es, ha cambiado la Constitución. El derecho constitucional no escrito. Aunque el Tribunal dicte sentencias en todo esto, no va a pacificar el problema. No. Por ejemplo, dirá probablemente, lo hemos discutido, que hay obligación de presentar los presupuestos. ¿Y qué?
viene en toda la prensa que se están modificando los presupuestos de una manera brutal Primera página por el de ayer. Ejecutivo, viene hoy todos los días y hace ya tiempo. O sea, el presupuesto no es ahora lo mismo que el que se prorrogó. O sea, esa es la Living Constitution, ¿no? ¿Y qué puede hacer el Tribunal Constitucional? ¿Va a pacificar esto? Bueno, en realidad el Living Constitution es la constitución evolutiva de que habla el Tribunal Constitucional, pero ahora estamos David hablando quería de una también medida. seguir Cosa más Perdona. también sobre este tema, Rosa. No, es... Pues acabamos este tema. una pregunta más de la forma como opera, por ejemplo. Mi pregunta es del desconocimiento, ¿eh? Pero, por ejemplo, si quisiera hacer una reforma del reglamento porque el cuerpo técnico considera que es necesario, la iniciativa de reforma del reglamento parte más del cuerpo técnico, establece un diálogo y dice al presidente de la mesa, quizás deberíais valorar hacer un reglamento, o es más una iniciativa puramente política, que se dan cuenta que hay una necesidad. A ver, normalmente es política, pero a veces se aprovecha para tratar de hacer algo técnica. Yo lo recuerdo, y además lo conté en una intervención, y está escrito en una intervención que hubo en unas jornadas, cuando era el aniversario de los reglamentos, de una mesa de secretarios generales, cuando Manuel Alba era secretario general, pues justo después mío, pues hizo un grupo de trabajo para hacer una reforma técnica, lo que llamamos una reforma técnica del reglamento. Pero eso sí, o sea, eso no tiene más recorrido que el que le den los políticos o que tú lo puedes presentar cuando está en curso una con intereses políticos y conseguir que se incorpore, lo cual puede haber ocurrido también en esta reforma del Senado que ha habido en noviembre de 2025, que es verdad que se incorporan aspectos técnicos junto a otros que lo son menos. Sí, por cerrar este tema, a mí siempre una de las cosas que me asombró cuando estuve en el Reino Unido fue un librito pequeño, que recomiendo mucho, que se llama, de Rodney Brazier, que se llama Constitutional Practice. Y además el subtítulo es algo así como sobre el funcionamiento de la forma de gobierno. Y esto creo que los británicos lo hacen muy bien, la idea de describir cómo está funcionando la forma de gobierno en un determinado momento. Y nosotros lo hacemos tan bien. No describimos tan bien esos cambios que se han ido produciendo. Pero ahora, en el curso del trabajo que he ido preparando, curiosamente no, lógicamente, y creo que es razonable y es una lección para la academia, los que mejor lo hacen con mucha diferencia son los letrados. Si uno va a los trabajos de los letrados de los últimos 7, 8 años, ahí está. Y sin embargo, fuera de los letrados, uno encuentra muy poquitos autores. Es curioso, ¿no? Que como en el fondo la idea de la adaptación al tiempo del que lo conoce por dentro se está realizando, pero se hace de una manera totalmente distinta a cómo se hace el sistema británico, que es otro mundo, ¿no? O sea, me da mucho apuro, pero yo lo he hecho. O sea, una de ellas, yo lo he hecho, ha habido gente lo que yo llamaba la trilogía del Parlamento fragmentado, que empezaba con 40 años de construcción en un Parlamento fragmentado, luego venía, es que no me acuerdo cómo se llama, una está publicada en La Roja, la revista de Derecho Político, la otra en Teoría y Realidad Constitucional, investidura y censura en un tal, o sea, ahí hay como, y todavía sigue, porque ahora el último que he sacado, que se llama Tribunal Constitucional y Función Legislativa, cuestiones resueltas, cuestiones pendientes, eso está mostrando relativo a la función legislativa, pero bueno, en otros aspectos es que en una par de jornadas, la de la Asociación de Constitucionalistas de Sevilla y la de Derecho Parlamentario de hace un par de años, pues era sobre eso. O sea, es como tú tienes que estar contando lo que está pasando. Y yo en los primeros me excusaba, porque además como está siempre un poco cohibida, porque aquí está la letra de las Cortes que escribe, pues decía, no es una mera cronología, o sea, si no estoy haciendo una cronología, estoy contando la historia constitucional del momento. O sea, el resumen que haces, creo que es en el de Teoría y Realidad Constitucional, el resumen que haces de las con días, desde la caída de Rajoy en los 3 años posteriores, son datos de hecho, que viene una foto brutal de la situación. Claro, y además lo vas retomando. O sea, parece que dices, bueno, es que estás copiando, y luego te empiezan a decir, es que el 30% es de anterior. Claro, es que tú vas siempre, lo coges donde lo dejaste, ¿no?
Y sigues, porque sigue, todo esto sigue avanzando. Entonces, luego vienen los gobiernos de coalición, luego bien, o sea, siguen viniendo cosas y más que habrá. O sea, el tema, por ejemplo, de las reformas constitucionales, ¿por qué hay reformas constitucionales ahora, justo cuando no hay consenso? Y en cambio hay alguna que ni siquiera probablemente pues, llega a aprobarse. Bueno, la Constitución viva es apasionante. No digo ni buena ni mala, pero Vamos a dejarlo ahí. Rosa, que no te he dejado antes para acabar el... Yo voy a hacer más que nada una reflexión, primero que nada, que te voy a decir que da gusto escucharte y que yo aprendo siempre, tengo el cuaderno lleno de notas y de sugerencias y en fin, que es un gusto y un lujo. Y mi reflexión es más, no sé, yo creo, me decía, Rafa, está relacionada, es que está relacionada un poco con todo, es una reflexión que de manera tangencial ha salido de las preguntas y lo que has ido respondiendo. Pero yo estaba pensando, de hecho, no lo he hecho antes porque lo estaba cotejando, que yo leí hace poco, hay un blog británico que es el Constitution Unit Law, y trabaja mucho temas parlamentarios, y Meg Russell, que todos conoceréis, que es una de las referentes en materia de derecho parlamentario, escribía, y es lo que estaba comprobando, no me acordaba del título, escribía y yo recordaba de forma muy negativa contra el presidente parlamentario, diciendo que la sociedad británica, porque es un blog claramente dedicado, o sea, destinado a los ciudadanos británicos, no es consciente del poder tan absolutamente espurio, porque era un artículo muy negativo, que tenía el precedente para llegar a influir a través de todo un entramado. Tú hablabas de los intersticios, que es una palabra que me ha gustado mucho, porque el volumen, la prolijidad, los intersticios del sistema británico superan N veces cualquier funcionamiento. De hecho, la madre de todos los parlamentos, Westminster, en fin, todos vamos allí, a veces consultas, yo las pocas veces que lo he consultado, vas a buscar una cosita y es tan abrumador porque te da chorrocientas páginas de herramientas, de su origen, de su evolución. Entonces, ese profundo mundo de los intersticios y del precedente hace que sea imposible para los ciudadanos mundanos, pero incluso gente dedicada al derecho, partidos políticos, etc., conocer realmente esos intersticios. Entonces, lo que decía Meg Russell, como experta parlamentaria, es que la sociedad no es consciente del enorme potencial que tiene el precedente para llegar al contenido de la ley. Y a mí eso me dejó escandalizada, porque en el fondo, de alguna forma, todos sabemos que el procedimiento es tan importante o incluso a veces más que el propio contenido. Entonces, mi reflexión, que no es una pregunta, una reflexión es, nosotros aquí, en el 34, corrígeme si me equivoco, del reglamento del Congreso de los Diputados, el presidente interpreta el reglamento en los casos de duda, lo suple en los casos de omisión, pero cuando ya se vio, se ha tenido que corregir, pues necesita el parecer favorable de la mesa, la Junta de Portavoces, y afecta a cuestiones generales o transforma derechos fundamentales. De alguna manera, el procedimiento de creación del precedente y de derogación del precedente y los cambios afectan a los contenidos propios de la ley, es decir, el potencial es brutal. ¿Qué filtros similares al 34 y eso que se pueden existir? Porque no conozco cómo se genera realmente por escrito y se introduce en el SkillMate un precedente o cómo se quita ese precedente. Tú hablabas, que me ha gustado mucho y he tomado nota, de se han ido incorporando con el COVID, con no sé qué, cosas nuevas. ¿Cuál es el procedimiento? Porque de alguna forma estamos jugando con las cosas de comer, estamos jugando con intersticios que van después a plasmarse en el contenido de la ley. Claro, lo que pasa es que los intersticios reflejan lo que ha ocurrido. Por tanto, lo único que te están diciendo es que en un momento dado se ha adoptado esa decisión en concreto. Entonces, ese es un poco... ¿Quién lo hace? Pues lo hace los letrados que elaboran las actualizaciones. Entonces, ellos no crean el precedente, recogen precedentes. Sí, pero a veces hay entre crear y recoger. Ese es un gran Eso poder. es un matiz muy bueno. Yo creo que es bidireccional, no sé por qué. Y por pasarlo a España, porque a su vez me ha hecho reflexionar sobre España, aquí los filtros serían, uno, que cuando es de carácter general, hace falta una resolución interpretativa en el Congreso o una norma supletoria en el Senado. Punto 1. Punto 2. El Tribunal Constitucional que te está diciendo todos los días que el precedente no le vale si es contrario a o restringe los derechos de los parlamentarios más allá de lo que la norma parlamentaria. El golden plating, es que he estado viendo, que no tiene nada que ver, pero me vais a perdonar que rebobine, en la Unión Europea acaba de sacar, hace finales de abril, una cuestión sobre
simplificación, eficacia, no tiene nada que ver. Y entonces, uno de los aspectos es ir contra lo que llaman el golden plating, que es cuando la normativa del Estado miembro aumenta los requisitos con respecto a lo que la normativa europea impone. Entonces, bueno, pues esto tiene que ver también con el golden plating de lo que hagan los precedentes con respecto al reglamento. Nunca van a poder ir en el sentido de restringir lo que el reglamento reconoce. Pero yo no veo, respecto a esta pregunta, es evidente la importancia de los precedentes en la tramitación del procedimiento parlamentario, pero en la elaboración de las leyes no lo veo. ¿Cómo afecta eso a la elaboración, a los contenidos legislativos? O sea, en la capacidad de actuación de los grupos, la capacidad de generar vida política interna. En nuestro caso pasa exactamente igual. Ya, pero no en el contenido de la ley. Pero es que eso se plasma después. Estamos hablando de enmiendas, estamos hablando de posibilidades, estamos hablando del potencial activo como sujetos internos en el ámbito parlamentario. Claro que el procedimiento vaya en un sentido o en otro, claro que es importantísimo. Y más en un parlamento con un estatuto reconocido a la oposición, donde efectivamente ahí los cromos se reparten de forma muy fija, porque la oposición tiene unos derechos adquiridos, establecidos, regulados, tasados, cosa que no ocurre aquí. Entonces, me parece, de hecho, por eso te digo que el planteamiento de Meg Russell es un planteamiento muy negativo, porque dice que eso políticamente tiene una traducción manipulativa, clara, que es muy difícil de rastrear y de encontrar. Entonces, la forma de aprobar precedentes, de considerarlos y de... Hombre, el equivalente aquí sería que ha ido cada vez a menos, ¿no? Por ejemplo, las enmiendas transaccionales antes no se publicaban de las mociones o de lo que fuera, y en cambio ahora pues se publican. La semana que viene. ¿Eh? La semana que viene. Esas son las de comisión, pero las de pleno, ya están. Entonces, como veis, se va avanzando también para que sea menos oscuro. ¿Qué te falta? Las observaciones técnicas de los letrados. Pero claro, el día que las observaciones técnicas de los letrados se publiquen, que ya con que se filtren ya tenemos bastante, pues no podrán decir determinadas cosas, o sea, ¿sabes? Entonces, yo prefiero, o dirán que porquería, cuando a lo mejor no están en el contexto de qué es lo que tú estás haciendo en ese momento. Entonces, eso está en el expediente, eso va al Tribunal Constitucional. Es verdad que no es transparente todavía, pero llegará, no sé si para bien o para mal. Y es verdad que hay una cosa en la que coincido, hay una parte del precedente que puede haber una manipulación, o sea, la mayoría crea precedentes. La mesa grande es un poco, la mesa de la Cámara es un poco más difícil de ver por la tensión política que tiene y porque todo es mucho más transparente. Pero si uno baja las mesas de las comisiones, que tienen muchísima menos atención política y periodística, se crean muchos precedentes, que además son los que más afectan al procedimiento legislativo. En la propia comisión, además. En la mesa, cada mesa en su comisión crea precedentes y ahí sí que hay una manipulación, porque además el precedente se establece 3-2 y ya está. O sea, es la regla y en las últimas legislaturas de forma clarísima, 3-2 es como establecen los precedentes. Y además, la mayoría 3-2 se ve más legitimada aún una vez establecido el primer precedente, porque ya lo hice la otra vez, entonces ya tengo un precedente para hacerlo. Y es verdad que ahí hay cierta manipulación, claro que la hay. No te cuento en un parlamento tan británico que imagínate. Pero también hay muchos precedentes, por ejemplo, no precedentes, la contra eso llega vía Tribunal Constitucional, por ejemplo, para proteger a las minorías. Las enmiendas, ahora llamadas intrusas, antes heterogéneas, eran un precedente. Siempre ha habido enmiendas heterogéneas en el Congreso de los Diputados, siempre. Si uno rastrea hacia atrás, siempre. Todos los gobiernos han metido enmiendas intrusas. Por muchas razones. Porque era una vía rápida, porque había prisa, porque el clásico del registro civil, porque necesitaba prorrogar la entrada en vigor del registro, lo que fuera. Siempre lo ha hecho. Y claramente eso era, o sea, para la minoría violentaba el derecho de las minorías de forma clarísima. Llega el TC y te dice que no. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que hay que decir que en el caso de las enmiendas heterogéneas, también las minorías se meten en enmiendas heterogéneas. Y también lo intentan.
Bueno, y también se meten con acuerdo, o sea, Claro. solamente se discuten aquellas en las que no hay acuerdo, pero es que no os podéis imaginar la cantidad de enmiendas heterogéneas que se meten con acuerdo, o sea, que tampoco es Porque que la sea unanimidad lo salva todo y contra las la enmiendas unanimidad lo heterogéneas. salva todo, que ha aceptado el Tribunal Constitucional. Yo no estoy tan de acuerdo porque eso es adoptar un criterio no material, sino formal de las enmiendas heterogéneas, o sea, pues bueno. Y cuando tienes una enmienda que llega vía lobby y convence a todos, ya puede ser heterogénea. que entra. ¿Y qué hacer Pero cuando Mercedes, los hablas precedentes de- son contradictorios? Hablas de un precedente de una mesa en comisión por un voto, es decir, podemos hablar de Bueno, porque precedente son- en una Pero es que- única decisión. Pero es que estamos exagerando. Es que eso no es un Estamos precedente. exagerando, Había o una sea, sentencia es que de las el primeras precedente- del Tribunal Constitucional. A ver, Claro, lo mismo que la jurisprudencia. ¿Cuántos precedentes? Una decisión de una mesa en comisión es un precedente. No, Pero- bueno, esto pero- quiere decir para oponérsela a la posición a de los otros, propia- ya, de para la propia echársela a los comisión. No creáis que es para defenderlo así. Claro. Para ellos es un precedente. Para sí Pero- mismos, para pero- sí mismos. pero- Perdona, estaba un preguntando. precedente, no, por seguir, pero es que un precedente que es, no sé si voy a decir una estupidez, mejor va a quedar muy mal, pero el precedente en el sistema español, cuando me meto en el británico, y por supuesto me voy a llevar la contraria a alguien como Meg Russell. El precedente es una forma de ordenación Sí. concreta, superable por otro precedente posterior. O sea, vamos a ver, sí, es 2-1, sí. Pero la mayoría hasta que suele luego sea ser 2-1 diferentes claro. las siguientes. Claro. Y tampoco veo tanto problema. Consolide hasta que se Una forma de consolide. articularlo con una mínima seguridad en el que si necesitas cambiarlo, pues tendrás que cambiarlo Lo que expresamente. pasa es que hay No- algunos no que es- tú sabes que no son conforme a derecho. por ejemplo. Eso es, ya está. Pero, Tú lo dices y ya está. Y luego a partir de ahí te cambias. perdona que te Sí, no, interrumpa, que Germán. estamos viendo que el precedente tiene un valor limitado. Cuando hay contradicción entre precedentes, o sea, que Pues entonces la mesa hace lo que le da la gana. Sí, mira, que dice- Toma la decisión. Hay precedentes que no hay son criterio de posterioridad. usará los Claro. que le Y interesan. tomar la decisión en el Pero momento. fijaros que Claro. yo siempre hablo de opiniones de ida y vuelta o decisiones de ida y vuelta. Es decir, lo que tenemos que tener en cuenta es que el Parlamento no es una foto fija, con lo cual el que está en la mayoría y el otro en la oposición, en la siguiente o en la siguiente, pues ocupará el lugar inverso y usará exactamente los mismos argumentos que usaba la mayoría anterior. Y el que Porque está es un problema de mayoría, no el tiene una ideología. gobierno Claro. usará los mismos Eso no está de argumentos que el que tal. Por eso Claro. nosotros los llamamos de ida y vuelta y por eso también es tan importante que el letrado se mantenga siempre en la misma posición, porque si no, pues, o sea, unas veces que normalmente no le dan caso, pero porque va a cambiar, o sea, es que en la siguiente va a cambiar según a quien le convenga. Porque el derecho es la garantía de la minoría. Bueno, eso por Y supuesto, el letrado eso es el hay que representante de esa defender. garantía. Tenemos una pregunta online. Luis, si quieres intervenir, tienes la mano levantada, no te veo. Sí, Sí, buenos días. no te ¿Me oímos. oyen? ¿Me escucháis? No te oímos. Espera un momento que tenemos un problema técnico. Pero igual este tiene que darle. No, pero él lo tiene conectado. Yo que lo escribo, pero- Tienes Ah, algo no, en el espera, chat que está. también. Aquí está. Aquí. Ahora que hablo. Habla ahora, Luis, a ver si te oímos. Hola. Sí, ahora sí. De acuerdo. Adelante. Hola, buenos días. Bueno, para los que no me conozcáis, soy Luis González, el letrado del Parlamento de Cantabria. Bueno, enhorabuena a todos por la sesión, por el debate que me está pareciendo sumamente interesante. Y yo creo que llegados a este punto, lo que se me ocurre preguntar, bueno, pues a Piedad, que es la protagonista hoy, ¿no? ¿En qué medida, a lo mejor, lo que hace falta es, si es posible, además, una regulación reglamentaria de los usos, que no aparecen, hasta donde yo sé, mencionados en el reglamento? ¿En qué medida, por ejemplo, y en qué momento, si acaso, el reglamento pudiera recoger un criterio general para que los usos se vayan incorporando o al propio reglamento o formalizando a través de resoluciones supletorias o interpretativas? Simplemente. Muy bien, muchas gracias.
Pues es una pregunta que, fíjate, frente a la primera respuesta que sería no, porque son dos fuentes distintas y porque tienen una función distinta, luego cuando lo has aclarado se te ocurre una cosa diferente, que es decir, incluir una de estas cláusulas desiderativas en la parte final de los reglamentos, igual que se mete la de la reforma, que diga se realizarán revisiones, pongamos quinquenales, como se hablaban de las reformas de las constituciones también en la Revolución Francesa un poco más adelante, ¿no? Quinquenales de los reglamentos a los efectos de incorporar las prácticas o usos que pudieran afectar, porque eso sí que yo creo que hay algunas que afectan realmente al articulado, entonces eso sí que habría que clarificarlo, más que una regulación general sobre qué se hace con los usos. No sé si con eso te contesto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ya llevamos casi 2 horas. Vamos a conciliar. Vamos a conciliar. Sí que me corresponde cerrar. Como me ha ocurrido en casi todos los seminarios, pero especialmente en este, que he disfrutado muchísimo. Muchas gracias, Pilar. Voy a decir, me vas a matar. Y yo creo que habéis podido ver un poquito de lo que sabe Piedad, porque hay mucho más. Y yo le voy a hacer una petición a Piedad. Y es que todo eso que sabe, quiero que administra con una avariciosa prudencia que defiende el cuerpo de letrados y por tanto que es muy cuidadosa. Porque si algo que Piedad quiere es al Parlamento. Y cualquier cosa que vaya a hacer sobre ello, lo primero que va a pensar es en qué le puede afectar a la institución. Y por eso, aunque efectivamente hace esa aportación a la realidad y lo va haciendo, y hay que buscarla. Y no te voy a pedir confirmación, porque no puedes dármela. Yo sí te pediría que en el futuro, cuando ya no seas letrada del Parlamento, quede por escrito. Sí. Cuando... No, unas memorias no. Yo quiero los precedentes de los últimos 40 años. Porque si hay alguien que los tiene, eres tú. Y te lo agradeceríamos muchísimo, todos. Y yo creo que es también el Parlamento y el sistema constitucional. Muchas gracias, Piedad. Muchas gracias a los que habéis estado en este caso.